Leonidas Sisa le manda un mensaje al presidente Noboa y al capitalismo salvaje del Ecuador. Escuchemos a continuación. Y quiero enviar este saludo cordial a esos compañeros, compañeras, ciudadanos, ciudadanas de la provincia y de todo el país. Muchas gracias por la invitación. ¿Usted viene por Cuenca con regularidad o solamente ahora que medio estamos en las campañas? No, sí vengo con regularidad, a veces a la semana, a veces cada 15 días, dependiendo también las invitaciones. Acá tenemos unas estructuras organizativas de la CONAI, que es la UNASAI, la UCIA, antes estaba la FOA también. Entonces, en las planificaciones que tengan, siempre acompañamos. ¿Cómo está esa relación con Yacu Pérez? No hemos tenido últimamente, desde las elecciones, no hemos tenido ninguna conversación, ninguna relación hasta el momento. El Yacu está por otro lado ahora. Sí, efectivamente, él tomó una decisión democrática en este país, que hay opciones en los partidos y movimientos. Entendemos que está por otro movimiento, respetamos y nosotros seguimos sosteniendo el proyecto político que nació en el corazón de las luchas del movimiento indígena, que es el movimiento Pachacuti. Precisamente, ¿cómo usted piensa desde el movimiento indígena convencer a todos los ecuatorianos que voten por usted, que sea la opción viable para ser presidente de la República? Tres cosas creo que son determinantes en este tiempo. Tenemos que reconocer que en el país hay tres formas de democracia: la democracia directa, la democracia representativa y la democracia comunitaria. Creo que la democracia comunitaria, que está garantizado en la Constitución de la República, no mayormente se ha desarrollado. En ese sentido, creo que en esta opción democrática, muchos de los pueblos, de los sectores populares, blancos, mestizos, cholos, montubios, indígenas, han decidido. Y en ese sentido, creo que es un mensaje importante en este proceso democrático. Un segundo tema, me parece que yo desde el punto de vista de luchador social, ahora estoy entrando a la arena política y a veces se ha confundido, ¿no? Político igual a corrupto. Creo que los 18 millones de ecuatorianos tenemos que dignificar, resignificar el quehacer político en este país. Y tercero, creo importante que la gente debe decidir sobre su camino, sobre su visión, porque si no, los políticos y los grupos económicos que han gobernado han traído hasta este punto. Estamos en uno de los momentos más jodidos de la historia del Ecuador, esta múltiple crisis, que si vamos en términos de responsabilidad, la responsabilidad la tienen los grupos que han gobernado en los últimos años. El Ecuador nunca ha tenido un presidente de extracto indígena. Así es, el país del Ecuador, en este país cobrizo, de este pueblo cobrizo, mezcladitos que somos, creo que ha probado de todo. Militares, ha probado economistas, ha probado empresarios, ha probado representantes del sistema financiero, pero siempre todos han llevado el agua a su molino. Creo que nosotros venimos de un extracto popular, siendo indígenas también a la vez, que reivindicamos nuestra historia a través de la memoria ancestral. Creemos importante que se puede dar esta cuota de aporte a la ciudadanía, que podamos construir realmente una sociedad intercultural. No creo que quede simplemente como principio constitucional. En la práctica, usted blanco, usted mestizo, usted cholo, usted indígena, usted afro, ¿en serio es posible construir? Yo creo que es posible construir una convivencia que permita participar del otro, convivir con el otro, y que en esa riqueza de convivencia podamos sacar en adelante al Ecuador. Bueno, y dígame una cosa, ¿el racismo sigue tan presente en el Ecuador o ha cambiado un poco? No, sigue latente. Yo incluso en las últimas afirmaciones que le hago, en base a un estudio de Gay, este autor que escribe, ¿no es cierto?, La Sociedad del Espectáculo en 1960-63, donde las visiones de diferencias étnicas, la que han construido a la sociedad, y en esas posibilidades van construyendo sociedades tremendamente racistas, diferenciadoras, y más o menos poniendo una clase aria, como se conocería en la Alemania nazi, ¿no es cierto?, ¿quién estarían dispuestos a gobernar? ¿Hay una clase? No la hay. Yo creo que tiene que ser la ciudadanía en su conjunto. Entonces yo siento que en los últimos, sobre todo por las luchas populares, ha profundizado el racismo, y eso tiene que cambiar, y no va a cambiar por decreto, no va a cambiar insultando más, no va a cambiar siendo mucho más intolerantes con el resto. Yo creo que desde nuestra visión de gobernanza debe haber alguien que tolere lo diverso. Y como usted lo dice, si el racismo está tan latente en estos días también en el Ecuador y en el mundo entero, ¿cómo piensa usted, por ejemplo, convencer a esos sectores que sienten todavía eso del racismo? Yo creo que
a nivel del pueblo no hay racismo, es en las clases políticas y en los sectores económicos, donde creen que tienen el derecho de decidir sobre la vida del resto. Yo tengo relaciones con compañeros que están en los sectores populares, que son blancos, pero están empobrecidos, compañeros mestizos que tienen iniciativas económicas, tienes una pequeña, mediana industria, tienes una pequeña, mediana empresa, no hay problemas, porque finalmente todas las demandas que han sido canalizadas por el movimiento indígena jamás han sido para los indígenas, siempre ha sido pensado en una clase popular que es donde estamos todos. Entonces yo creo que en la visión política de este país hay una clase política, una clase económica que no tolera lo diverso, pero de ahí, del resto de la ciudadanía realmente compartimos absolutamente todo. En alguna ocasión, hace unos años, en plena pandemia, me tocó entrevistarle a usted vía telemática, no sé si se acuerda. Yo le preguntaba, ¿y usted qué tiene? Usted me dijo, yo tengo un tractorcito, tengo algo así. ¿Ha cambiado su patrimonio? En absoluto. No sé si haya dicho que tengo un tractorcito. Yo decía, la vez que una hablé, camioneta, no sé si me decía que si me pregunta en términos de bienes, tengo Sí. el terreno donde vivo, donde Sí. está mi casa, tengo un carrito Monza, Chevrolet Monza 1992, y el carro donde dijeron, oye, pero ese ISA ha tenido este carrazo, ¿no? Es institucional, que en ese caso, cuando dejamos de ser dirigentes, todos los bienes de la organización respetamos y se deja eso, aquello. Entonces yo no he cambiado un solo dólar en todo este tiempo de dirigente, durante toda la vida, no he cambiado un solo dólar en mi patrimonio. Así que venimos limpiecitos, sin cola, que de pronto pise a alguien. No tenemos un pasado político, pero sí tenemos la responsabilidad de estar al frente. No es fácil gobernar 10.000 comunidades, aproximadamente 1 millón de personas. En ese sentido, creo que nos da la categoría de poder entender el manejo de lo que necesita la gente. ¿Y qué le parece a usted este fraccionamiento que también tiene el Ecuador, los pros, los antis, esa brecha que existe en los ecuatorianos? Yo creo que fue el primer actor en el Ecuador que dije, no podemos seguir viviendo de la polarización política. ¿Quiénes son los únicos beneficiarios? ¿Los ciudadanos? ¿Los 18 millones de ecuatorianos? No, los que están polarizados. Y es más, esa polarización nunca se ha dado con criterio realmente válido, sino simplemente por las emociones. Dígame, algún ciudadano conscientemente que lo haga, no lo hace, sino por las emociones, por lo que en estos tiempos todo el manejo de las redes sociales, del internet, la era del internet, no está topando la conciencia de la gente, sino son las emociones, y a partir de aquello van posesionando. Y yo creo que en este momento de la política, en este momento se ha visto esta polarización, los pros y los antis, y en esa polarización hay un 50% de la población que no tiene definido qué opciones de política en este país tiene. Por ello nosotros hemos dicho, no miren estas posibilidades, lo uno, lo otro, más o menos en el desquite político. No, nosotros podemos construir una visión diferente, que incluya lo diferente, que incluya la visión de los pueblos, que incluya de los afros, mestizos, cholos, montubios. ¿Es posible? Es posible. Yo sé cuando le sacaron una foto con Arauz ahí en Bolivia, dijeron que era correísta. Sí, en esto han profundizado. Mire, yo quiero ser yo nunca miento. Y si por decir la verdad me dicen radical, pues que digan aquello. Pero yo jamás falto a la verdad. A veces he visto a algunos actores de la política, algunos actores de medios de comunicación, aquí en Cuenca mismo, cuando estábamos luchando 2009, cuando murió hermano Bosco Bizum, nosotros estábamos sosteniendo el levantamiento. ¿Por qué? Porque decíamos, oiga, ir a la minería no va a resolver el problema de los ecuatorianos, porque ya se avisoraba el agotamiento del petróleo 2030, y resulta que dijeron, ok, vamos a dejar de producir petróleo, ahora pasemos a las montañas. No me parece responsable de los políticos. En todo ese proceso hemos sido enfáticos. El correísmo llevó a profundizar, no digo los únicos, porque la minería en el Ecuador empezó en 1994 con la ley con Sixto Durán Ballén. Entonces, de 94 al día de hoy hay una política de Estado, no es solo la voluntad de los gobiernos, en las cuales nosotros pedimos que tiene que cambiar esa visión extractivista. Por ello, 2010, la marcha de la Amazonía, 2012, marcha del PAN, y 2014, que llegamos a Quito, donde incluso el compañero Salvador Quispe fue mecido en las cenizas, ¿no es cierto? 2015, levantamiento. Todo el tiempo hemos estado luchando. Resulta que yo fui invitado a la posición del presidente Luis Arce, como estaban saliendo recién de la movilización, y en efecto había 1 millón de personas. Y como uno controlaba la convocatoria del continente, que habían de todos los lados, México, Guatemala, Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, y en el momento de recepción de 5.000 personas, lógicamente el hermano Evo Morales, que llegaba también ese proceso, dice, como latinoamericanos tomemos una foto, y ahí esta foto
infiltrada, y eso comprueba que soy correísta, por favor. No creo que la política debe ubicarse en la especulación. Tiene que ser el debate a partir de las ideas y a partir de la realidad. Jamás lo he sido, ni uno ni otro, sino siempre sosteniendo un proyecto político que sostenga y resuelva los problemas de la gente. No, hablemos así por el tiempo que ya nos queda bastante corto. No a la minería, ni gran escala, ni a mediana escala, mucho menos a la minería informal e ilegal. ¿Cómo va a hacerlo? Yo creo que la minería ilegal tiene que ser enfrentada y tiene que ser combatida. Eso no puede dar paso porque aquí ha habido una interferencia, podríamos decir, que la minería artesanal, la pequeña minería, eso es minería ilegal. No, señores. La minería ilegal en este momento, si vamos a los datos duros, están vinculados grupos irregulares, grupos delincuenciales, que muchas veces eso lo que están haciendo en el Ecuador, están sacando por las fronteras y no están ni siquiera cuantificados económicamente acá. Por lo tanto, primero, combate directa a la minería ilegal, que esto está localizado en Napo, Buenos Aires, acá en Ponce Enríquez, que no ha avanzado no digamos mayor cosa, pero hay una presencia, pero eso hay que cerrar. Segundo, creo que hay que regular de mejor manera la minería artesanal y la pequeña minería, porque la gente vive de la minería. Lo que no estamos de acuerdo, y en nuestro programa de gobierno lo decimos, es a la minería a gran escala. Solo tomemos la referencia de la Cordillera del Cóndor. Se dice que exportamos 3,000 millones de dólares. ¿Y cuánto queda para el ecuatoriano? Queda 59 millones, no la digo yo, dice el ministro, ¿cierto? Entonces, si estamos acabando montañas, acabando agua, y para que lleven solo las transnacionales, no es una economía sustentable. Aquí en el Ecuador, en todas las etapas, tenemos aproximadamente 4,5 millones de hectáreas dedicadas a la gran minería. Pero ese colchón de las 4,5 millones de hectáreas sale el agua que sostienen las otras economías, exportación de banano, cacao. Entonces, ¿qué tiene que ser? Un balance equilibrado que sostenemos de qué viven los ecuatorianos, y creo que no puede avanzar en la minería a gran escala. Como si estuviéramos en el debate presidencial. Tiene un minuto para decirme cómo solucionará, porque estamos sobre el tiempo, un minuto para decirme cómo va a solucionar el tema de la inseguridad en el Ecuador. 4 cosas hay que hacer: políticas sociales, objetivamente, en territorios que están siendo reclutados los muchachos analfabetos, con hambre, drogadictos. Segunda cuestión, control absoluta de las cárceles. No se puede seguir teniendo, en este caso, como centro de operaciones. Tercera cuestión, hay que controlar todos los pasos de frontera, no solo las 3 pasos de frontera. Hay en total solo en el norte 13 pasos de frontera de manera oficial. Cuarto tema, el combate a la delincuencia, al narcotráfico no es una política solo del Estado ecuatoriano. El Ecuador debe proponer a nivel continental una política continental donde involucre desde Norteamérica hasta Punta de Chile. Quinto tema, la institucionalidad del Ecuador debe limpiarse. Hay una infiltración total en toda la institucionalidad, por la cual hay que saber quiénes son los jefes de la mafia. Aquí no creo que esté pasando los 5,000 millones de dólares por los muchachos empobrecidos, drogadictos, soldados de la mafia. Aquí hay responsables. ¿Quiénes están vinculados? La UAFE tiene que decir si es en el sistema financiero, es en el sistema comercial, en el sistema industrial. Eso tiene que hacer cualquier gobernante que llegue a este país para enfrentar progresivamente. ¿Cómo salir de la crisis energética si cada año 500 megavatios y más necesitamos para ir supliendo las necesidades? De 1 a 4 meses tienes que resolver de manera emergente la llanta de emergencia. ¿Cuál es? Las termoeléctricas. Nuestra matriz energética depende centralmente de las centrales hidroeléctricas, pero tienes la termoeléctricas, que es la llanta de emergencia. Entonces aquí necesitas invertir 690 millones de dólares de 1 a 4 meses. ¿Cómo lo haces? Si haces por las compras públicas de manera que está vigente en este momento, no alcanzaría el tiempo. Pero si haces por emergencia, te da el tiempo. Si usted es presidente y le dice el ministro de Energía, necesito 690 millones para las termoeléctricas, o nos vamos posiblemente a ir a nuevos racionamientos, y usted necesita esos 690 para hospitales, para escuelas, ¿qué hace? Yo creo que en este momento necesitas resolver lo prioritario, el tema energético. Creo que presupuestos de salud, de educación y en emergencia, como es en este sentido, no puedes aquí equilibrar cuál es más importante. Tiene que respetar lo que dice la Constitución. Segundo tema, de 4 meses a 1 año, tienes que planificar nuevos proyectos. Yo, por ejemplo, decía en nuestra propuesta, el 1% del territorio que está en este momento concesionado para la minería, dediquemos a la producción de energía del viento. Puedes poner en las estribaciones donde la tierra ya ha perdido fertilidad, pon en este caso la capacidad de producir del viento. Y aquí mismo una planificación de la geotérmica. Tenemos volcanes, puedes hacer energía a partir del magma de los volcanes. Y tercero, puedes hacer energía a partir de la luz solar. De 1 a 5 años tienes la planificación de incrementar 500 megavatios. En ese sentido, entonces, tiene que haber una planificación integral. Hidroeléctricas, termoeléctricas, geotérmicas, del viento,
del sol capaz de que permita hacer una planificación progresiva. Y aquí tiene que quedar un candado. Ningún gobierno, sea de izquierda, los que dicen ser de izquierda o de derecha, del centro, no pueden dejar en la irresponsabilidad de dejar votado lo que significa la emergencia permanente. Rápidamente, en tema político, si la Asamblea no le deja trabajar, pregunta un amigo, ¿qué va a hacer? Bueno, yo Muerte creo que, cruzada, tiene esa carta, ¿no? y yo creo que en este punto, si demostramos al Ecuador que hay un plan de gobierno y si los que están en la Asamblea quieren boicotear, yo creo que el mismo pueblo va a exigir y va a obligar que la Asamblea Nacional conduzca en lo que está diciendo el presidente de la República. Y si es que no, pues hay todos los argumentos jurídicos, y es más, en este momento ya vamos a llegar a 151 asambleístas. Creo que hay que hacer una reforma parcial a la Constitución, no a la Constitución, a la constituyente. En eso sí hemos sido enfáticos. Consejo de Participación Ciudadana, el tema de número de asambleístas, algunas 3, 4 puntos que sí se puede reformar, y creo que tenemos que bajar el número de asambleístas. ¿Con sí o no? ¿Usted va a bajar el IVA del 15%? Sí, tiene que ser en algunos sectores hasta el 8%, en otros sectores en el 10% y un promedio 12%. ¿Va a volver a los subsidios en algunos combustibles? Debe sostener los subsidios a los combustibles para dinamizar la economía de la gente en el Ecuador. La gasolina eco extra debe bajar de precio. Yo creo que diésel y gasolina extra. El resto hay que mantenerla. Es decir, ¿qué va a hacer con el diésel y la gasolina extra? Tiene que tener garantías de subsidios. Así es. Bien. ¿Cuál es su músico favorito? Y ya a nivel internacional y aquí en el Ecuador, Charijay. Así. Y bueno, ¿qué hace usted en sus momentos libres? Música. Toco guitarra, toco unos 15 instrumentos musicales, ahora que mi hijo también sabe batería y mi hija sabe violín, entonces ahí hacemos ¿Tiene un grupo? Antes tocaba un grupo. Bueno, ahora voy a hacer un grupo sí con mis hijos. Bueno, prefiero pasar este proceso. ¿Qué nombre le va a poner a su grupo? Bueno, vamos a ver en ese momento. Estábamos pensando Malcuaitzuru Wilca, el espíritu significa? Sagrado del cóndor andino. Así se va a llamar su grupo. Bueno, vamos a ver, hay posibilidades de... ¿Y ya para ir a lo profesional o simplemente diversión? Así? Diversión, más que nada pasatiempo. Sí. Ya profesional, yo respeto a los músicos, a los artistas que lo hacen muy bien. ¿De vez en cuando levanta la copa o no? Sí, lo hacemos, sobre todo cuando vamos a comunidades. Para la gente que eso también hay que ir cambiando. ¿Pero se mide o no se mide usted? No, sí nos medimos. ¿No? ¿Y le gusta el carnaval? Sí. Porque que no le va a gustar. Sí, son una de las fiestas poderosas que está anclado, ¿no?, a todo el sincretismo cultural y religioso de nuestro país. ¿Cuánto pagó de impuestos este año? No lo sé realmente. Yo más o menos tengo un ingreso de unos $800 y por pago de impuestos salgo con 715, me parece, unos 85 más o menos por factura. Y yo, mire, eso sí pueden entrar a la página de SRI, ahora que estamos obligados con un ingreso, tenemos que declarar. Por eso soy una de las personas que exijo, si yo pago impuestos por actividades básicas como ciudadano, estoy aportando. ¿Por qué los grandes tienen que beneficiarse cada año? Por ello a mí me choca cuando la gente dice, oiga, pero está sosteniendo empleos y nosotros no estamos sosteniendo a nuestra familia. Y dígame usted, ¿está de acuerdo con la postura de Leonidas Sisa o no?